En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tengan ustedes un cordial saludo, pues vemos en este pasaje de la Biblia la grandeza del Señor Jesucristo y pues como Él se ha humillado para salvarnos, cuando Él vuelva, todas las rodillas se doblarán ante Él como signo de respeto, admiración, amor. Incluso se doblarán las rodillas de aquellos a los que no les creen. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y veremos el tema de articulación de la rodilla. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más inestables del organismo, sin embargo, soporta bastante peso que es transmitido a través de la cadera de todo el cuerpo que está por arriba de la cintura. Al igual que en todas las articulaciones sinoviales, vamos a analizar en la articulación de la rodilla primero su clasificación. Diremos que es una articulación sinovial, por las superficies articulares es una articulación yínglimo o en polea, por el número de ejes es monoaxil y por la presencia de elementos intraarticulares es compleja. Entonces empezaremos a analizar sucesivamente las superficies articulares óseas, el revestimiento cartilaginoso, los elementos intraarticulares como son los meniscos, los medios de unión como son la cápsula articular y los ligamentos, además de los músculos periarticulares, la membrana sinovial, las bolsas serosas periarticulares, la irrigación y la inervación de la articulación de la rodilla, los movimientos articulares. Las superficies articulares óseas son el extremo inferior del fémur, la rótula que queda por delante y el extremo superior de la tibia. En esta vista lateral también estamos viendo el extremo inferior del fémur, la cara posterior de la rótula y el extremo superior de la tibia. Recordemos que en la anatomía del extremo inferior del fémur encontraremos, en esta vista anterior estamos viendo la superficie articular parcialmente, donde se nos muestra la fosita o superficie rotuliana de la superficie articular. Inmediatamente por debajo y detrás está la polea o tróclea. En esta visión posterior estamos viendo los extremos posteriores de ambos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y esta gran escotadura intercondilea, donde se insertan los ligamentos cruzados anterior y posterior, el anterior en el cóndilo externo y el posterior en el cóndilo interno. Y en esta visión inferior, nuevamente vemos la superficie rotuliana y vemos toda la polea. La polea está separada de los cóndilos por medio de estos surcos, que son los surcos cóndilo-trocleares. El lateral es casi horizontal y el medial es muy oblicuo. Todo esto que queda por delante entonces es la polea y lo que queda por detrás de estos surcos cóndilo-trocleares pues son los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial que como ustedes verán es muy inclinado. Sin embargo, podemos mencionar que la curvatura que presenta en cada uno de los cóndilos pues no tiene un solo centro de curvatura, tienen varios centros de curvatura que le van a dar una particularidad propia de cada uno de los cóndilos para los movimientos articulares. Otra superficie articular en la rodilla, pues es el extremo superior de la tibia, conocida como meseta tibial. En la meseta tibial vamos a encontrar
a ambos lados las superficies articulares. Las superficies articulares que son la medial, un poco más amplia y cóncava, y la lateral que prácticamente es convexa. Entre las dos superficies articulares encontraremos un espacio no articular, donde se encuentra más en la parte posterior la presencia de unos tubérculos condilares, estos tubérculos también llamados espinas. Estos tubérculos pues están separando en este espacio entre las dos superficies articulares o platillos tibiales una superficie precondilar o superficie anterior y una superficie posterior, muy importantes. Entonces, como habíamos mencionado, las caras articulares superiores, la cara medial, la carilla articular medial es cóncava. En cambio, la carilla articular lateral, como está en este esquema y en esta foto, vemos que es prácticamente convexa. Precisamente los meniscos son los que van a ir a corregir esta situación. Y por otra parte, tenemos como tercer elemento con superficie articular en la rodilla, la cara posterior de la rótula. Sabemos que la rótula es triangular con una base superior y un vértice inferior. Y en la cara posterior de la rótula encontraremos una gran superficie articular separada de una superficie no articular muy estrecha en su parte inferior. La superficie articular nos presenta una cresta media, roma, y lateralmente una superficie articular amplia para articularse con el cóndilo y lateral o con la vertiente externa de la tróclea y una parte medial algo más estrecha que se articula con la vertiente interna de la tróclea femoral. Pues los cartílagos articulares, al igual que en todas las articulaciones sinoviales, van a estar revistiendo todas estas superficies óseas que hemos mencionado ya. Las estructuras intraarticulares que encontramos en la rodilla, pues son los meniscos. Y pues típicamente para mejor orientación, se dice que el menisco medial tiene la forma de una C y se le ponen las iniciales CI. Y el menisco lateral tiene la forma más cerrada que se parece a una O, por eso es que el mnemotécnico es OE, CIOE. En esta misma imagen estamos viendo que cada menisco tiene un cuerno anterior, un cuerno anterior, cuerno posterior, una circunferencia medial que es cortante y una circunferencia periférica que es roma alta que se articula o que se continúa con la cápsula articular. En la parte anterior, los extremos anteriores de ambos meniscos se unen por medio de este ligamento intermeniscal. Y aquí estamos viendo el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el ligamento menisco femoral. Nuevamente vemos aquí los meniscos reales, el externo que tiene la forma de O y el interno que tiene la forma de una C. Y estos son meniscos retirados de sus superficies articulares. Notamos claramente la circunferencia lateral, la circunferencia medial que es cortante, estrecha, y vemos que estos meniscos son sanos. El interno en forma de C, el externo en forma de O. ¿Dónde se insertan los meniscos? Habíamos mencionado que en esta superficie anterior encontraremos estas áreas que están pintadas de azul para la inserción de las astas o cuernos de los meniscos. ¿Sí? El menisco externo se inserta por su asta anterior en esta superficie pretuberal y su asta posterior en esta otra superficie retrotuberal. Lo propio ocurre con el menisco medial, que tiene un cuerno anterior que se inserta en la superficie anterior de la línea intercondilia, del espacio intercondilio, y el asta posterior por detrás de las espinas. Y vean ustedes cómo también en la superficie preespinal se inserta el ligamento cruzado anterior y en la retroespinal el ligamento cruzado posterior. Vale la pena que nosotros redundemos y hagamos notar que esta línea naranja es la línea de inserción de la cápsula articular y la cápsula articular, vean ustedes cómo está rodeando a el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Esta parte
que estoy señalando es la cara posterior de la cápsula articular. Por lo tanto, el ligamento cruzado anterior pertenece al grupo de los ligamentos posteriores. Y ahí tenemos pues las inserciones de las astas de los meniscos y la inserción del ligamento yugal o intermeniscal. Aquí estamos viendo muchos medios de sujeción de los meniscos. En primer lugar, se insertan en la meseta tibial. En segundo lugar, se unen a las cápsulas articulares. En tercer lugar, se unen entre sí por el ligamento transverso o yugal. Luego están unidos a la rótula por medio de estos ligamentos menisco-rotulianos. El ligamento colateral tibial también sirve para dar estabilidad a los meniscos. El tendón del músculo popliteo también nos sirve para esto. El tendón del semimembranoso también sirve para estabilizar a los meniscos y el ligamento menisco femoral. ¿Cuáles son los medios de unión? Pues hemos dicho la cápsula articular, los ligamentos y los músculos y tendones. Aquí está abierta la rodilla, esta es la rótula y este es el tejido adiposo que está ahí profundamente localizado a la rótula. La cápsula articular se inserta alrededor de las superficies articulares, rodea la cara articular de la cara posterior de la patela y a nivel de los cóndilos presenta unos engrosamientos que se han venido a llamar casquetes condíleos. Los ligamentos. Estamos observando el ligamento colateral tibial, que desde el epicóndilo medial del fémur se dirige hasta el epicóndilo medial prácticamente acercándose a la diáfisis de la tibia. Ahí tenemos una imagen real del ligamento colateral tibial que es acintado y pues vemos aquí el funcionamiento de ese ligamento que junto con el rotuliano se elongan o disminuyen de tamaño de acuerdo al movimiento. Ven ustedes cómo el ligamento rotuliano o tendón rotuliano estabiliza la flexión de la rodilla. Y pues en la cara externa encontraremos este que es el ligamento colateral peroneo, que va también del epicóndilo lateral del fémur al vértice de la cabeza del peroneo. En esta imagen, que es un poco más fresca, estamos viendo el ligamento colateral peroneo, ligamento lateral externo también se llama, por eso estas siglas. Estamos viendo el músculo popliteo yendo a insertarse al fémur. Estamos viendo el gemelo lateral que también se inserta en este cóndilo lateral. También encontramos en relación con el ligamento lateral externo la inserción del músculo bíceps. Y el ligamento rotuliano, el vasto externo, el vasto interno, el vasto intermedio, es decir, todo el cuádriceps se reúnen y forman un tendón común. Ese tendón común se continúa después de envolver a la rótula hacia abajo hasta la tuberosidad de la tibia. Y este segmento que está entre la rótula y la tuberosidad de la tibia es el que se conoce con el nombre de ligamento rotuliano. Aquí lo vemos en una disección real al ligamento rotuliano o tendón patelar. Y pues en esta imagen estamos viendo lo que se llama arco reflejo monosinático. Se incide con un martillo clínico en el tendón rotuliano y eso es captado por los usos neuromusculares de los músculos adyacentes. Esa información llega a la médula espinal y en lugar de seguir el trayecto normal, que es ascender hasta el cerebro, por medio de estas neuronas que se llaman internunciales, hacen sinapsis con las neuronas motoras y las neuronas motoras van a ir a venir o van a venir a inervar a los músculos y cuando se golpea el tendón rotuliano, la información sensitiva va hasta las astas posteriores, por las neuronas internunciales pasa a las astas anteriores y se produce el movimiento que estamos buscando. En la cara anterior de la articulación de la rodilla vamos a encontrar un tejido adiposo que es bastante considerable y de este tejido adiposo está partiendo un ligamento que se llama ligamento adiposo
que se inserta en la escotadura intercondylia a partir de la grasa. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar en la cara posterior? Pues vamos a encontrar varios ligamentos. En primer lugar, vamos a ver este ligamento, denominado popliteo oblicuo. El ligamento popliteo oblicuo es el tendón recurrente del semimembranoso. Este es el tendón directo del semimembranoso. Hacia adelante está el tendón reflejo y hacia arriba se proyecta el tendón recurrente que llega a insertarse en el casquete condilio lateral. Aquí estamos viendo el músculo semimembranoso. Ahí vemos el ligamento popliteo oblicuo y estamos viendo aquí el músculo popliteo y el ligamento popliteo arqueado que corresponden a esta cara posterior. Y pues en la cara posterior, debajo de ese plano de ligamentos, encontraremos este poderoso ligamento que va del menisco lateral hacia la cara profunda del cóndilo lateral de la tibia. Este es el ligamento menisco rotuliano. Del menisco externo, por favor, del menisco externo. El menisco externo hasta el cóndilo medial. Del menisco externo hasta el cóndilo medial se encuentra este ligamento que es el ligamento menisco femoral. Y los ligamentos cruzados que, como hemos dicho, pertenecen al plano posterior son el ligamento cruzado anterior, que se inserta en la superficie preespinal y luego se dirige a la cara profunda de la escotadura intercondiliar, la parte externa, y el ligamento cruzado posterior, que se origina en la parte posterior y se dirige hacia el cóndilo interno. Y aquí tenemos el menisco rotuliano, que se confunde muchas veces con este ligamento cruzado posterior. Ahí tenemos una imagen real del ligamento cruzado anterior, anterior externo. Y aquí el posterior, posterior lateral, dice, ¿no? Y la rótula también presenta una serie de ligamentos. Encontraremos en primer lugar que de los cóndilos femorales a los bordes laterales de la rótula están los ligamentos patelofemorales, lateral y medial. También de los bordes laterales de la rótula se desprenden estos ligamentos que son los patelotibiales, el medial y el lateral. No están aquí los ligamentos que parten de los meniscos y van a la rótula, que son los ligamentos menisco-rotulianos. Y las expansiones del músculo cuádriceps van a formar también un tejido fibroso entre estos dos ligamentos y eso se va a venir a llamar retináculo rotuliano. Ahí tenemos una imagen real del fascículo eh, patelofemoral, el patelotibial y el menisco rotuliano. Y ahí tenemos la aponeurosis que envuelve todo y que también se convierte en un ligamento activo de esta articulación. Luego tenemos que profundamente a la cápsula articular, como en todas las articulaciones sinoviales, vamos a encontrar pues la membrana sinovial que va a producir la sinovia o líquido articular. Una particularidad de esta membrana sinovial, es que tiene un músculo que está inserto directamente a la cara anterior del fémur, es el músculo articular de la rodilla o músculo tensor de la sinovial de la rodilla. Durante los movimientos de extensión, especialmente de la rodilla, pues la cápsula articular y la membrana sinovial quedarían atrapadas entre las superficies óseas y producirían un derrame sanguíneo constantemente. Gracias a que tenemos estos músculos articulares de la rodilla, que traccionan cranealmente a la cápsula articular y a la sinovial durante los movimientos de la rodilla, es que se evitan pues los derrames de sangre en las rodillas, que se llaman hemartrosis. La articulación de la rodilla tiene una flexión activa de 140 grados, como dice aquí el texto, ¿no? 140 grados. Y la flexión activa de la rodilla con la cadera extendida
llega hasta los 120 grados, extendiendo la cadera. ¿Cuáles son los músculos flexores de la rodilla? El bíceps femoral con su cabeza corta y su cabeza larga, el semimembranoso, el semitendinoso, este que está viniendo por dentro, el grácil, el otro que se ve aquí, su tendón, es el sartorio, el músculo popliteo, que es este pequeñito que está, pequeñito que está en la fosa poplitea, y los dos gemelos, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. Entonces, ¿cuáles son los músculos que van a producir la rotación interna de de la rodilla? La rotación interna se produce cuando nosotros terminamos de dar el paso. Es un movimiento pasivo de la rotación interna y el de la rotación externa en la rodilla. ¿Qué músculos producen la rotación medial? El sartorio, el semitendinoso, el semimembranoso, el vasto medial y el popliteo. Ahora, cuando nosotros estamos empezando a dar el paso y apoyamos nuestro talón en el piso, pues el pie se desvía lateralmente, la punta del pie se desvía lateralmente. Eso quiere decir que hay una rotación a nivel de la rodilla y la amplitud de esa rotación es de 40 grados. ¿Quiénes controlan esto? El bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. Ahí estamos viendo las maniobras para la rotación de la rodilla. Vean ustedes la rotación lateral 40 grados y la rotación medial 30 grados. Ya hemos mencionado esto que es el arco reflejo y vemos nosotros un examinador tratando de averiguar cómo están los ligamentos. En este caso, tracciona hacia adelante y si la rodilla sale hacia muy adelante, quiere decir que está lesionado el ligamento cruzado posterior. Por el contrario, si empuja y también se nota que la superficie tibial quiere como que luxarse, pues ahí estamos verificando si es que se va hacia atrás la rotura del ligamento cruzado anterior. Esto se llama signo del cajón anterior y posterior. Ahora, si sospechamos de ruptura de los ligamentos colaterales, hacemos esta maniobra y si se ha roto el ligamento colateral peroneo, habrá lo que se llama bostezo articular. En esta imagen, pues vamos a, o en este video estamos viendo cómo dos luchadores están ejerciendo máxima fuerza en todas sus articulaciones y pues uno de ellos queda con la rodilla lesionada y va a ser sometido a una cirugía artroscópica. Estamos viendo la preparación del cirujano lavándose las manos. Ven ustedes la antisepsia que hacen a la rodilla para evitar infecciones articulares y óseas. Van preparando los trócares para instalar los puertos a los lados de la rótula. Ahí está el primer puerto, del cual ya deben estar viendo todo lo que tenemos ahí. Y pues luego de haber conectado el trócar, de haber instalado el trócar, se va irrigando suero fisiológico para que irrigando y haciendo que el suero fisiológico salga para que la sangre no interfiera en nuestra visibilidad. Pues vean ustedes, este es líquido, es el suero fisiológico y ese suero fisiológico pues nos está sirviendo para ampliar la cavidad articular en primer lugar y en segundo lugar para hacer un tratamiento por vía endoscópica de los ligamentos. Ahí estamos viendo el ligamento cruzado anterior lesionado, sin duda alguna, ¿no? Está bastante lesionado. Lo vemos también al menisco, que también está lesionado. Y pues ahí vemos la ruptura prácticamente de el ligamento cruzado anterior y vean ustedes cómo termina de fracturarlo para preparar el campo. Para preparar el campo está haciendo que todo quede nivelado con el shaver, que no quede nada desflecado, que todo esté muy bien ordenado. Y ahí vemos cómo hacen gotear el líquido que se va introduciendo paulatinamente. Ahorita estamos dentro de la cavidad articular de la rodilla y ahí está, este líquido es suero fisiológico que está ampliando nuestra visibilidad y esto ya hemos visto.
Existen situaciones patológicas en las cuales las dos rodillas están cerca y los pies se separan. Esta situación se denomina genuvalgo, como para cabalgar. Esta es la posición normal. Luego tenemos el caso opuesto, que es el genubaro. El genubaro, que consiste pues en que las rodillas están muy separadas la una de la otra, dándole este aspecto, ¿no?, al paciente. Esta es una imagen donde nos está mostrando el genus recurvatum. El genus recurvatum, que después de haber sido solucionado presentará este aspecto importantísimo. Muchas veces, pues, los traumatismos en la rodilla pueden hacer que la membrana sinovial se produzca o produzca hemorragia. Y esa hemorragia acumulada dentro de la cavidad articular se llama hemartrosis. Otra lesión que puede haber a nivel de la rodilla es una triada llamada de O'Donoghue. La triada de O'Donoghue se produce por un golpe aplicado en la cara externa de la articulación de la rodilla, que va a fracturar al ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla y va a fracturar el menisco medial y va a fracturarse el ligamento cruzado anterior. Entonces, importantísimo el conocimiento de la anatomía para poder sospechar y diagnosticar cualquiera de estas situaciones. Muchísimas gracias por su atención.